Ok. Miren, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Trabajo y de la SUNAFIL, la mayor cantidad de accidentes que suceden, según, digamos, la parte del cuerpo que es mayor, sufre las lesiones, por ejemplo, son las manos, ¿no? Por ejemplo, en lo que es en julio, diciembre, digamos, hasta lo que se tenía del 2013, por ejemplo, que representa un 21%, ¿no? En lo que son las lesiones de las manos. Lo que son ojos también y la región lumbrosacra, lo que es la parte de la lumbalgia, ¿no? Entonces, de acuerdo a una clasificación de los accidentes según la parte justamente del cuerpo lesionado, los miembros más expuestos suelen ser los dedos de las manos, los ojos, ¿no? En total sumando un 30% de los accidentes, ¿no? Entonces, muchos de estos son atribuidos justamente a que no se usó de una manera correcta o no se utilizó un equipo de protección personal. Pero, ¿qué es? ¿No? Vamos a hablar, ¿qué es un equipo de protección personal? ¿Cuáles son los equipos de protección que existen? ¿No? ¿Cuándo se considera un EPP y cuándo no? ¿Y cómo debemos de cuidar? ¿Cómo debemos hacer su mantenimiento, su limpieza? El equipo de protección personal, como su nombre lo dice, no es un equipo destinado a ser llevado, sujetado por un trabajador para que lo proteja, ¿no? Una parte destinada del cuerpo. El EPP se utiliza, por ejemplo, cuando tenemos que garantizar la protección del colaborador, no para eliminar el peligro, ¿no? Como hemos visto, no para eliminar el riesgo, no para aislar el riesgo, ni tampoco como una protección colectiva. El EPP, como su nombre dice, ¿no? Es equipo de protección personal, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que son elementos que yo voy a usar de uso personal, no puedo compartir con otros compañeros. ¿Cómo se utiliza un EPP? Son de uso personal, deben adaptarse a las características anatómicas personales, ¿no? Del colaborador, deben mantenerse en buen estado, tanto la limpieza y funcionabilidad. La persona debe haber sido capacitada para su uso y debe elegirse el elemento de acuerdo al riesgo a los que vamos a estar expuestos, ¿no? Por ejemplo, lo que son cascos, guantes. ¿Cuál es la ventaja de usar un equipo de protección personal? Nos proporciona una barrera entre el operador, ¿no? Y el riesgo o el peligro determinado. Ya hemos dicho que disminuye el grado o las consecuencias de las lesiones que podemos sufrir durante un accidente de trabajo. Son de fácil selección, ¿no? Son fáciles de implementar y en el mercado existe una gran variedad. ¿Qué EPPs existen? Tenemos equipos de protección auditiva, protección ocular, protección de la cabeza, protección parcial o total del rostro. Tenemos protección respiratoria, protección para extremidades inferiores, ¿no? Extremidades superiores, protección contra caídas de altura, ¿no? Protección contra radiaciones. Y puede haber otro tipo de protecciones, por ejemplo, protección para cabeza para conductores o prevención contra ahogamiento por inmersión, ¿no? Dependiendo del tipo de la actividad. Para utilizar un equipo de protección personal, tenemos que tomar en cuenta que, por ejemplo, debe estar acorde a la actividad que nosotros vamos a estar expuestos, ¿no? De acuerdo a lo que vamos al material y a la actividad que vamos a realizar, las condiciones del ambiente en el que estemos, que cumpla con las normas aplicables, tanto nacionales como internacionales, que deben ser compatibles con otros equipos de protección personal, ¿no? Y que cause y tenga un confort, ¿no? También al colaborador, que no sean incómodos, que tengan otros atributos, por ejemplo, que tengan alta visibilidad, porque, por ejemplo, hay algunos equipos de protección personal que normalmente podemos encontrar en el mercado que son Bamba, en pocas palabras, ¿no? Y estos normalmente no están certificados y en el momento de que ocurre un accidente, no nos va a proteger como debería hacerlo. ¿Cuáles son los excluidos, ¿no? De los equipos de protección personal? Por ejemplo, la ropa de trabajo común,
los equipos de socorro, salvamento, la protección individual en caso de militares, policías, material de deporte, material de autodefensa o aparatos portátiles para detección como señaléticas, conos, balizas, ¿no? Etcétera. ¿Cuáles son los requisitos que debe tener? Nosotros aquí en el Perú, como ya hemos visto, tenemos una ley que es la 29783 que justamente nos menciona qué tipo de características debe tener el equipo de protección personal. A eso también existe la G050, que es justamente la ley de construcción, con las normas básicas de seguridad en obras de edificación, ¿no? Que es la RS 021. En la ley 29783 justamente nos habla en la parte del principio de la prevención, en el artículo 21, sobre que las medidas de prevención y protección del sistema de gestión, ¿no? Que el empleador está obligado a promover y asegurar la prevención a sus colaboradores, por lo cual tiene la obligación de brindarle los equipos de protección personal como una parte de medida de control, ¿no? Dentro de la jerarquía de controles que hemos visto y que ya hemos estudiado, ¿no? Que vendría a ser, obviamente, sí, el menos efectivo, lo último que podríamos hacer para cuidarnos, en pocas palabras. En la norma G050, que habla sobre la construcción, ¿no? El equipo de protección personal se debe utilizar cuando existen riesgos para el trabajador, ¿no? Que no haya podido eliminarse, no se haya podido controlar mediante otro tipo de medidas, ¿no? En tal sentido, todo el personal que labore en una obra, en una actividad de riesgo, debe utilizar sus equipos de protección personal. Ahora, los equipos de protección personal han sido diseñados, ¿no? Ya hemos dicho, para disminuir la lesión que pueda sufrir una persona, un trabajador, al momento que esté expuesto a un peligro. Estos peligros ya hemos visto que pueden ser físicos, químicos, ergonómicos, ¿no? Mecánicos, etcétera. Entonces, por esa razón existen los EPPs de acuerdo a cada parte del cuerpo. Tenemos el casco de seguridad, que tiene una norma, que normalmente utilizamos la norma internacional, que es la ANSI. Todos los cascos en la parte de la visera tienen en la parte de la visera la norma que tiene que mencionarse la Z89.1. En lo que son lentes, los protectores oculares, ¿no? También tiene su norma internacional, que es la ANSI Z87.1. Lo que es protectores auditivos, estamos hablando tanto de tapones auditivos o orejeras, ¿no? También tienen su norma internacional, que es la ANSI S3.19. Lo que es protectores respiratorios, ya vamos a ver que justamente puede haber respiratorios de media cara o de cara completa, junto con los filtros que vamos a colocar en cada respirador, también tienen que tener su norma. Y es más, incluso aparecen en las envolturas, en las cajitas de los filtros, también debe aparecer la norma ANSI Z82.2. Los calzados de seguridad también tienen su norma ANSI, que es la Z41. Los guantes también tienen su norma, como la ropa de trabajo, que es la ANSI 107. Y el arnés de seguridad también, ¿no? Tiene su norma internacional, que es la Z359.1. Vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿no? Hablemos primero del casco de seguridad. ¿De qué está elaborado? El casco de seguridad está elaborado del polipropileno, ¿no? O poliuretano liviano. Tiene las características que es de alta densidad, ¿no? La finalidad tiene de proteger la parte de la cabeza contra cualquier impacto o proyección de partículas o contactos eléctricos accidentales o una combinación de estos, ¿no? Su norma, la ANSI Z89.1. Puede haber colores, ¿no? Blanco, verde, rojo, amarillo, naranja. Estos colores, ¿no? En realidad es más que todo por un tema jerárquico, ¿no? Por ejemplo, el personal de limpieza, perdón, el personal, digamos, supervisores, no ingenieros, normalmente es de color blanco. Jefes de grupo, color amarillo, operarios, color rojo, ¿no? Ayudantes, color anaranjado, y visitantes, color verde. Esto puede cambiar de acuerdo al cliente o donde estemos, sí puede cambiar. No necesariamente van a ser de ese color, ¿no? Porque muchas veces hay
puntos o ubicaciones o clientes que utilizan el casco rojo para los miembros de la brigada de emergencia. Entonces, de repente ya no están utilizando el casco rojo para otro tipo de puestos de trabajo. El casco de trabajo tiene que la característica de que debe absorber impactos tanto de forma longitudinal, ¿no? Como de forma lateral. Ahora, en las tipos o clases de casco, la mayoría, por ejemplo, lo que es de clase A y la clase B, son dieléctricos. Por ejemplo, pero la diferencia que el de clase A puede soportar hasta 2200 voltios. En cambio, el de clase B puede soportar hasta 20.000 voltios. Dentro del casco, ¿no? Tenemos lo que es el casco, el casquete. Vamos a encontrar en la parte interna lo que es el arnés, ¿no es cierto? Que es ese tipo de material entre plástico con un tipo nylon, como que cede justamente el ergonómico a la cabeza. Y también tenemos que tener lo que es el barbiquejo, ¿no? Es el que justamente asegura que el casco no se caiga y eso lo vamos a colocar justamente debajo de la barbilla. Ahora, si hablamos sobre los protectores faciales, lo que son los lentes, normalmente están elaborados de un material de policarbonato endurecido, ¿no? Pero también pueden algún tipo de tipo adicional de protección, por ejemplo, lo que son la radiación UV, ¿no? Las normas, normalmente es la Z ANSI 281. Puede haber distintos tipos de protectores, ¿no? Normalmente solamente los Google, ¿no? Las gafas de seguridad, ¿no? O los que son justamente herméticos al rostro, que normalmente esos se utilizan cuando estás en contacto con productos químicos, que son los antisalpicadura. Los protectores, por ejemplo, para trabajo en soldadura, lo que son las caretas, pueden ser la careta transparente o las caretas color negra con la protección UV, las gafas de soldar o también la careta para soldador, ¿no? Que tiene justamente esta protección para la radiación. En lo que es la protección auditiva, ¿no? Estos son elementos son destinados para proteger el sistema auditivo de los trabajadores, que también tienen su norma, que es la ANSI Z31.9. Vamos a encontrar tanto tapones como orejeras, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Hay tapones, por ejemplo, que son tipo espuma, ¿no? Que tienen como que son desechables, que te protegen hasta 29 decibeles. Hay tapones que ya también que tienen como tipo ranuritas, ¿no? Que esos sí pueden ser reutilizables y lavables, ¿no? Que pueden llegar a protegerte de hasta 30 decibeles. Y las orejeras, que son tipo copa, que estas normalmente se colocan o se adhieren al casco, que te pueden llegar a proteger hasta 28 decibeles. ¿Cuál es la recomendación en el uso de las orejeras? Va a depender a la cantidad, ¿no? O los números de decibeles a los que esté expuesto un colaborador y al tiempo de horas, ¿no? Normalmente cuando utilizamos, por ejemplo, equipos como taladros, rotomartillos o estamos expuestos a ruidos de compresoras, sí es importante por lo menos utilizar las orejeras y que éstas se encuentren en buenas condiciones. Por ejemplo, la parte que es acolchonada, esta siempre tiene que estar completa y que siempre tiene que estar adherida de forma bien adherida al rostro del trabajador para evitar que justamente el ruido se filtre y pueda generar algún tipo de lesión o algún tipo de daño. Ahora, si hablamos sobre la protección respiratoria, ¿no? Justamente es aquella que tiene la finalidad de proteger el sistema respiratorio, ¿no? ¿De qué? De algunos productos en el aire que podemos respirar al momento de realizar nuestras actividades. ¿Qué factores debemos de considerar en los EPPs de protección respiratoria? Por ejemplo, al tipo, a la naturaleza del trabajo y al proceso que vamos a trabajar. La clase del contaminante al que vamos a estar expuestos, el tiempo de la exposición, ¿no? El lugar o la distancia, digamos, donde vamos a estar el punto contaminante, el estado de salud de la persona involucrada y, digamos, algunas características del equipo de protección. ¿Por qué? Por ejemplo, como vemos en la imagen inferior, tenemos
Las KN95, que son ese tipo tela, tiene la característica que tiene justamente KN95 se llama porque tiene 95 capas. Entonces, esas 95 capas, ¿a qué te ayudan? Justamente a lo que es el polvo, ¿no? Pero a vapores o gases contaminantes no. Normalmente son polvo particulado, ¿no? Por ejemplo, puede ser el cemento. Cuando estemos en contacto con vapores contaminantes o gases contaminantes, lo recomendable es utilizar los respiradores de media cara o los full face, que son esos que te protegen todo el rostro. Los de media cara, ¿no? Si bien es cierto, te genera una protección respiratoria, pero los ojos van a quedar sin protección. Entonces, los productos químicos normalmente pueden, ¿no? No solamente afectar las vías respiratorias, sino también la vista. Entonces, en ese caso, muchas veces si la exposición va a ser prolongada y la cantidad, digamos, de exposición al producto es elevada, es recomendable usar un full face, ¿no? Ahora, en lo que son los filtros, existen infinidad de calidad, tipos de filtro, pero no es el que a mí me guste más o el que me acomode más, sino estos va a depender al tipo de producto a los que vamos a estar expuestos. Por ejemplo, como les decía, los de tipo A, ¿no? Normalmente son para trabajos de polvo, pulido, barrido, ¿no? Que son, por ejemplo, esos los de caña 95. Los de cartucho, ¿no? Que tienen una máscara conectada justamente a los dos recipientes a los costados, donde se va a colocar estos filtros. Y los filtros van a depender. Por ejemplo, cuando el filtro tiene en el borde, en el contorno, un color, ¿no? Por ejemplo, tiene color negro, ese cartucho es para vapores orgánicos, como por ejemplo la acetona, el alcohol, el bromuro, el benceno, el carbono, ¿no? El metanol. Cuando es de color blanco, es para gases ácidos, como por ejemplo el sulfuro, el bromuro de hidrógeno, el cloruro de hidrógeno. Cuando es de color amarillo, es para vapores orgánicos y gases ácidos, por ejemplo, ácidos, ¿no? La acetona, el acetilaldehído, el alcohol, el bromuro, el benceno. Cuando es de color verde, el sticker, ya también eso es para amoníaco. Si es de color naranja, normalmente para productos de pintura como lacas y esmaltes. Si es de color rojo, es para humos metálicos, ¿no? Para procesos de soldadura eléctrica o fundición de metales. Si es de color ese tipo verde limón, ¿no? Es para aplicación de pesticidas, ¿no? Entonces, por esa razón es importante que si ustedes al realizar una actividad no necesariamente van a utilizar ese producto, pero pueden estar expuestos a un área donde pueda haber algún tipo de estos productos en el ambiente, puedan saber, ¿no? Y tener la previsión de utilizar este filtro, el cartucho, de acuerdo al producto químico que van a estar expuestos. Normalmente estos tienen que tener bastante cuidado para aquellos trabajadores que hacen, por ejemplo, trabajos en espacios confinados, en los que puede haber productos, ¿no? Por ejemplo, buzones, tanques, ¿no? Silos en los que puedan haber este tipo de vapores, gases o productos contaminantes. Ahora, en lo que es zapatos de seguridad, ¿no? Sabemos que un zapato de seguridad que tiene la característica que tiene una puntera metálica en la parte de adelante. Pero también hay zapatos de seguridad que son dieléctricos, ¿no? Que justamente para aquellas actividades o trabajadores que van a realizar trabajos con electricidad. Incluso ya se recomienda a aquellos trabajadores que no necesariamente hagan trabajos de alta tensión, sino que ya necesariamente utilizan, no sé, por ejemplo, una máquina de soldar, ya pueden utilizar zapatos dieléctricos, ¿no? ¿Cuál es su finalidad, no? Destinar a proteger al trabajador, ¿no? Por ejemplo, uno es de que le caigan cosas, ¿no es cierto? Que puedan sufrir cortes por partes filosas, ¿no? O corrosivas o productos químicos. La característica de estos botines de seguridad es que tienen que tener un collarín alto, ¿no? Para que justamente quede pegado a la parte del pie del trabajador. Para esto siempre es importante que el pantalón que se usa salga por fuera del zapato de seguridad, porque a veces se comete el error de utilizar zapato de seguridad, pero se colocan, por ejemplo, pantalones pegados, pitillos, ¿no? Entonces, cuando
hay algún tipo de producto, ¿no? ¿Qué va a pasar? Igual puede ingresar al pie, ¿no? Porque el pantalón no protege. Entonces, normalmente cuando se hacen cualquier tipo de actividades, ¿no? De alto riesgo o actividades laborales, importante siempre utilizar un pantalón que cubra el zapato, ¿no? Que salga, que cubra todo el zapato. Ahora, si hablamos de guantes, ya, los guantes justamente están destinados para proteger las manos, ¿no es cierto? O incluso la parte del brazo. ¿De qué? Por ejemplo, materiales calientes, abrasivos, corrosivos, cortantes, disolventes, chispas, como en caso de una soldadura, al calor, al frío, etcétera. Existen diferentes tipos de guantes. Por ejemplo, guantes que están hechos de una malla metálica, de cuero o de lona, que normalmente nos van a proteger entre a cortaduras, ¿no? O quemaduras, que normalmente les llamamos los guantes anticorte. Los guantes de tela o revestidos de tela, ya también estos nos protegen contra la suciedad y la abrasión. Los guantes resistentes a líquidos o productos químicos nos protegen de quemaduras, ¿no? Irritación o dermatitis. Y los guantes de goma, ¿no? Nos pueden proteger ante cortaduras, laceraciones y abrasiones. Normalmente esos los que se utilizan, la parte tiene una tela por fuera y en la parte de la palma tipo goma, ¿no es cierto? Para poder tener una mejor maniobra de las herramientas. En cuanto a la ropa de trabajo, ¿no? Están destinados para proteger al colaborador, ¿no? En caso de que pueda ocasionarles un daño. ¿Qué tipo de, por ejemplo, de ropas especiales de seguridad existen para proteger, por ejemplo, contra el polvo, aceites, grasas, sustancias químicas, calor y frío también? Por ejemplo, aquí podemos encontrar, ¿no? La ropa permeable, ¿no? Impermeable también para los productos químicos, la ropa del soldador también podemos encontrar, o para trabajos térmicos, ¿no? Otro equipo de protección personal es el equipo de protección anticaídas, ¿no es cierto? Que es el arnés de seguridad. El arnés de seguridad tiene la finalidad de contener a una persona en un proceso de una caída. Pero, ¿no? Justamente el arnés que se coloca el colaborador en el cuerpo no trabaja solo. Para ello necesitas tener, por ejemplo, tu línea de vida, ¿no? Esta línea de vida es el que te va a sostener o te vas a colocar, te vas a enganchar en un punto de anclaje en el cual te va a sostener en el momento de una caída. Entonces, cuando nosotros utilicemos un arnés, tenemos que asegurar varias cosas. Uno, que el arnés que vamos a utilizar sea el adecuado para la posición que va a estar el colaborador. Por ejemplo, si es un colaborador que va a estar en un andamio, puede ser un arnés tipo H, como se ve aquí en la imagen, en el cual el anillo D siempre está en la parte de la espalda, ¿no es cierto? A la altura de los omóplatos. Pero hay otro tipo de arnés, por ejemplo, a los que hacen mantenimiento eléctrico, que suben justamente a través de esas escaleras gato, o digamos hacen mantenimiento en postes, en los cuales están parados, en pocas palabras, haciendo su actividad. Entonces necesitan tener justamente líneas de vida con posicionamiento para que hagan tipo silla para el colaborador, para que no tengan las piernas colgadas. ¿Por qué? El sistema de arnés o de sistema anticaídas funciona, ¿no es cierto? Hemos visto para sostener a una persona cuando se cae, pero hasta un límite de tiempo. Como ven, por ejemplo, existen dos cintas que pasan por la pierna, ¿no es cierto? Aquí, no sé si pueden ver, justamente pasan por la pierna. Nosotros internamente tenemos aquí una arteria muy importante, que es la arteria femoral. Entonces, cuando un trabajador queda suspendido, ¿qué va a pasar? Esta parte del arnés va a empezar a ser tipo torniquete, ¿no? Va a aprisionar esta arteria femoral. ¿Y qué va a ocasionar? Va a ocasionar que no existe una circulación de sangre correcta en el cuerpo, por ende no va a llegar oxígeno al cerebro. ¿Cuánto es el tiempo que un colaborador puede quedar suspendido? Máximo de 10 a 15 minutos, no más.
Entonces, si pasan de los 15 minutos, yo ya tengo que estar pensando que ese trabajador en pocos momentos se va a desmayar. Y el arnés no me ha servido de nada porque igual se va a morir. Entonces, el arnés me da ese tiempo, ¿no? De 10 a 15 minutos para yo poder rescatar al trabajador que ha quedado suspendido. Por eso, cada vez que yo hago una actividad en andamio, en una plataforma o que esté en altura, siempre tengo que tener mi plan de rescate para saber, ok, si mi trabajador queda suspendido y está consciente, él mismo puede autorrescatarse, ¿no? A través de las líneas de rescate. O, por ejemplo, en caso de que esté inconsciente, que tenga un personal, 2 o 3 personas en la parte baja, para que puedan ayudar a bajar, ¿no? Para que pueda, y no esté totalmente suspendido. Entonces, ahora, también hay arnés, por ejemplo, para trabajos en espacios confinados. Aquellos que, digamos, van a ingresar a buzones, normalmente el disco, ese anillo D, está en la parte de los hombros, en cada parte del hombro. ¿Para qué? Para el momento de subir y bajar lo puedan sacar al colaborador. Entonces, también hay arnés ignífugos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir un arnés ignífugo? Por ejemplo, cuando nosotros realizamos actividades como soldadura, sabemos que la soldadura genera chispas, al igual que una moladora. Por ejemplo, una moladora también genera chispas. Esas chispas pueden llegar a proyectar al arnés y el arnés puede sufrir quemaduras. Porque el arnés, si se dan cuenta, es tipo un material tipo plástico, ¿no es cierto? De nylon, pero tipo plástico. Entonces, si yo le hago caer chispas, se va a quemar. Entonces, ese arnés no me va a servir. ¿Qué es lo que puedo yo hacer? Dos cosas. Uno, utilizar un arnés ignífugo, que quiere decir que tiene una protección adicional, ¿no? Una cobertura que proteja justamente las nylon de las cintas del arnés para evitar que se queme. O utilizar, por ejemplo, una casaca de carnaza o ese cuero de vaca sobre el arnés, ¿no? Para proteger el arnés y evitar que éste se queme. Son formas de que nosotros podemos asegurar de que el arnés nos pueda servir al momento de una emergencia. Igual, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando desde un andamio y el andamio nos colocamos el arnés con la línea de vida, pero estamos cortando con amoladora, igual puede quemar, las chispas puede quemar a esta línea de vida. Entonces, ¿qué se recomienda para trabajos con caliente? Porque estamos hablando ya de amoladora. Pueden utilizar los bloques retráctiles, los que tienen cable acerado, o sea, que la línea no sea esta tela de nylon, ¿no? Esta línea de nylon, sino sea un cable acerado. Entonces, esto va a evitar de que si yo estoy trabajando por ejemplo, con la moladora y se genera chispas, mi arnés se dañe, se malogre y en realidad me pueda servir al momento de una caída. ¿Qué es lo importante? Importante siempre utilizar de manera correcta el equipo de protección personal, ¿no? Con las instrucciones, el tiempo y el uso correcto, porque sí hay materiales o equipos de protección que tienen su fecha de vencimiento, ¿no? Incluso los cascos de seguridad tienen su fecha de vencimiento, que es normalmente cada 5 años, que debe ser cómodo para su uso, ¿no? Debe ser de preferencias y necesidades al usuario, de acuerdo a las limitaciones físicas también del usuario, al clima y las condiciones en las que se va a realizar el trabajo, que tiene que ser compatible con otros equipos de protección personal, que tiene que mantenerse siempre con higiene. Cuando nosotros hagamos limpieza, por ejemplo, del casco, de los lentes, de los respiradores, nunca debemos utilizar alcohol ni tampoco ningún producto desinfectante. ¿Qué es con qué tenemos que hacer la limpieza? Con agua y con jabón. Es lo único. Cuando utilizamos los zapatos de seguridad, normalmente he visto que muchos dejan lo que son las medias, ¿no?
o sus guantes dentro del zapato. Lo que tenemos que hacer siempre cuando terminamos de utilizar un zapato de seguridad, que es un zapato que utilizamos de forma diaria, es dejarla, ¿no es cierto?, en un espacio, un lugar abierto en que se pueda ventilar. ¿Para qué? Con el objetivo de no crear, ¿no es cierto?, un punto de contaminación, ¿no?, que se genere hongos en el zapato, que al final va justamente a perjudicar al trabajador. Respetar siempre y cumplir los procedimientos relacionados a la prevención de control de seguridad, usar de forma correcta los EPPs y de manera obligatoria, ser conscientes de que no usar un EPP nos puede exponer innecesariamente a riesgos, ¿no? No utilizar un EPP puede ser que se encuentre dañino también. Por ejemplo, si yo ya tengo un guante en mal estado, un casco que de repente ya está roto o un respirador que ya no me está sirviendo, entonces tengo que pedir justamente la reposición, ¿no? A fin de que no pierda la calidad, digamos, en cuanto a la protección de los equipos, no se debe hacer ninguna modificación. Y los EPPs básicos siempre para cualquier tipo de trabajo, ¿no? Que son el casco, ¿no? El chaleco de seguridad, los lentes, los guantes y los zapatos punta de acero. Vamos a ver aquí un video, un poquito que nos hable lo que son los EPPs. A ver. ¿Me confirman, por favor, si se escucha bien? ¿Cómo se define el elemento de protección personal? Se trata de todo equipo, aparato, dispositivo ¿Sí se logra escuchar? especialmente proyectado y fabricado para preservar el cuerpo humano, en todo o en parte, de riesgos específicos de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. Esto según el Ministerio de Salud. Para que estos equipos sean efectivos, es importante destacar que estos deben ajustarse a los riesgos que efectivamente estén presentes en el lugar de trabajo, tales como es el riesgo de atrapamiento, caída de objetos, desprendimientos, andamiaje incompleto, maquinaria pesada, suelo resbaladizo, área de ruido peligroso y campos electrostáticos. Los cascos de seguridad protegen contra caída de objetos, golpes contra otros objetos, atrapamiento del pelo por máquinas en movimiento. Existen 3 tipos, A, B y C. Cada uno se clasifica por el tipo de protección que ofrece. Es necesario ajustar correctamente las correas del casco hacia la cabeza, así impidiendo el movimiento de este y protegiendo totalmente la cabeza. En caso de un choque nos puede proteger de lesiones cervicales. Para protección de ojos y cara, estos equipos protegen contra objetos, partículas proyectadas, polvos en el aire, resplendores, salpicaduras de líquidos, radiación ultravioleta o una combinación de las anteriores. Existen 4 tipos. Existen las gafas de cubierta lateral, las monogafas, cascos o caretas de soldadura y escudos faciales. Para los artículos de protección visual es necesario ajustar correctamente las gafas en contacto a la piel humana, así impidiendo cualquier ingreso de sustancias o polvos. Protección auditiva. Estos elementos protegen contra altos niveles de ruido. Existen varios tipos, como lo es la orejera o tipo copa, que son más efectivos a altas frecuencias y la atenuación depende del tamaño y tipo de suspensión. La inserción aural, mejor conocidos tapones, y anatómicos, elaboración por personal entrenado, y los moldeados, que su forma fija se ajusta al conducto auditivo. La forma correcta de usar una protección auditiva es ajustarlo totalmente en el conducto auditivo tapando cualquier tipo de ruido. ¿Y cuáles deben ser los requisitos del elemento de protección personal? Debe proporcionar máximo confort y su peso debe ser el mínimo compatible con la eficiencia en la protección. No debe restringir los movimientos del trabajador, debe ser durable y deben ser fabricados de acuerdo a las normas técnicas. El equipo de protección personal es de naturaleza personal, normalmente no es intercambiable y requiere cuidado para mantenerse en excelentes condiciones de operación y mantenimiento, para garantizar una protección segura al momento de utilizarse. El equipo requiere ser revisado e inspeccionado periódicamente para verificar su vigencia, estado de conservación y funcionamiento adecuado.
Los elementos de protección personal no evitan los accidentes o el contacto con elementos agresivos, pero ayudan a que la lesión sea menos grave. Es decir, nos protegen de todos los peligros. Para un buen mantenimiento de estos, hay que lavarlos periódicamente en una solución jabonosa, dejarlos secar al aire libre, lejos de los rayos solares y guardarlos en su respectivo estuche o bolsa. No se deben almacenar cerca de superficies calientes, sí se debe pedir un cambio cuando se percate de algún deterioro. Ok, podemos aquí escanear, por favor, el QR para que podamos realizar la evaluación y me avisen cuando estén concluyendo para poder mostrarles otro video antes de terminar la capacitación.